Muy buenas noches, les saluda en los últimos suspiros de esta jornada de jueves 19 de enero, Icua Cardona, aquí en la Tierra. Un día frío y lúgubre como el de hoy, pero del ya muy lejano 1809, nació en los Estados Unidos el que para muchos es el padre del terror, Edgar Allan Poe. A lo largo de la historia han habido muchos y todavía hay demasiados que aseguran que los más grandes artistas vienen de o llegan a sus magnas obras debido a un pasado tortuoso, marcado principalmente por la desdicha. Sea cierto esto o no, es indudable que la figura de este hombre es un claro ejemplo o respalda fuertemente esta afirmación. El poeta, narrador y crítico fue también un alcohólico, adicto al láudano y al juego, a quien las pocas personas que estuvieron cerca de él lo describieron desde muy chico como una persona asocial, ansiosa, muy solitaria, depresiva y que era perseguido desde muy pequeño por las pesadillas. Hijo de actores de teatro, cuando muy chico fue abandonado por su padre y su madre cuando tenía únicamente 3 años murió de tuberculosis. Más tarde fue adoptado, aunque nunca legalmente, por la familia de un rico dueño de plantíos, un hombre muy recto, hasta cierto punto tiránico, de Richmond. En un lado más positivo se dice que su madre adoptiva lo amaba profundamente y que ambos eran muy cercanos. Aún así, ya bien entrada su adolescencia, su padre adoptivo decidió dejar de apoyarlo económicamente, esto derivado a su ya problemático alcoholismo y a su aparente falta de interés, en pocas palabras, por la vida. Y es que esto no se dio una única vez, fueron al menos 2 o hasta 3 las ocasiones en las que Edgar Allan volvía, incluso rogando con su padre adoptivo para que lo volviera a apoyar, para que lo volviera a ayudar a subsistir, pero las condiciones que le ponía el que ya mencionamos, y es muy importante recordar, recto y hasta tiránico padre, nunca fueron cumplidas o eran cumplidas por un par de semanas, un par de meses cuando iban las cosas muy bien. Por esto, su vida estuvo muy marcada en algunos puntos por una extrema pobreza, misma que no le impidió convertirse en uno de los primeros estadounidenses, en uno de los primeros norteamericanos en decidir que iba a vivir, que iba a dedicar su vida única y exclusivamente a la escritura. Esto mismo lo llevó a no solamente hacer poemas, sino también a escribir sátiras y, aunque muchos lo duden, también uno que otro artículo científico, mismos que en alguna ocasión le causaron más problemas, pues hubo quien lo acusó de plagio. Ignoremos lo relevante o irrelevante de este hecho y saltemos a cuando Edgar tenía 18 años, pues fue en estas fechas cuando publicó su primer libro de poemas, Tamerlán, título que va directamente relacionado con el conquistador del mismo nombre, quien sufría por los lamentos y el abandono de su amante, pata de la que también cojeaba a Poe, pues su primer amor, el amor de su infancia, se casó y tuvo 2 hijos. Pero más adelante hablaremos de ella, pues tuvo una gran relevancia en los últimos días, en las últimas semanas o en los últimos meses de la vida de este gran artista. Por necesidad económica, en el año 1829 se enlistó en el ejército con el nombre de Edgar A. Perry, para después ingresar a la Academia Militar de West Point, de donde fue expulsado al muy poco tiempo por su rebeldía y total falta de interés en los estudios y, ¿por qué no mencionémoslo otra vez?, en la vida. Antes de abandonarla, entre sus compañeros consiguió los centavos justos para alcanzar el puñado de dólares necesarios para publicar su compilado Poemas, que para sorpresa de muchos de estos no fue la sátira a la que los tenía acostumbrados, sino, en pocas palabras, textos muy románticos. Pocos años más tarde, específicamente en el 1835, se convirtió en un crítico literario y a partir de aquí hasta el 1847 fue cuando escribió algunas de sus más grandes obras, como las conjuntas en narraciones extraordinarias. Veamos El retrato Val, El escarabajo dorado o, por supuesto, El gato negro, por mencionar algunas. En 1832, un año después de ser expulsado de la Academia Militar, se muda a Baltimore, donde además de convertirse en este crítico de la literatura, también conoció a Virginia, su prima y más tarde, en el año 1836, esposa, con quien se casó cuando ella tenía apenas 13 años y él le doblaba la edad, con 26,
aunque cabe aclarar que hay quienes mencionan que nunca se vieron involucrados carnalmente. Con mayor o menor importancia de este hecho, su llamado amor no duró demasiado tiempo, pues a tan solo 7 años de matrimonio y con únicamente 20 inviernos transcurridos para la pobre Virginia, esta murió de tuberculosis, la misma enfermedad que padeció su madre. Partiendo de este triste suceso, Poe cayó muchísimo más en sus adicciones y actitudes autodestructivas, dejando a sus apenas 40 años, un legado de narraciones extraordinarias, de horror, góticas o hasta cómicas, pero todas sin lugar a dudas, o la gran mayoría sin lugar a dudas, legendarias, como el ya mitiquísimo o el mitiquísimo desde hace muchísimo tiempo, El Cuervo, de 1845. En el último año de su tortuosa vida, el amor de su infancia volvió al plano estelar, pues se dice que en aquellos últimos meses volvieron a estar juntos y tuvieron una relación muy estrecha, llegando incluso a planes de casarse. Ya se tenía una fecha pactada. Pero haciendo honor a su misteriosa y muy triste figura, 2 semanas antes de la ceremonia fue encontrado delirante y con ropas que no eran suyas. Por ello fue llevado al hospital, donde murió poco tiempo después. A día de hoy, las causas del por qué se encontraba como se encontraba y de su muerte en general siguen siendo un misterio. Lo que no es un misterio es lo que sintió antes de que llegara el oscuro final, pues sus últimas palabras están registradas: que Dios se apiade de mi pobre alma. Y bueno, recordando la afirmación del principio del video sobre el pasado tortuoso de los grandes artistas, yo me retiro, no sin antes recordarles que mi nombre es Icua Cardona y que si desea mantenerse informado o informada de los hechos más relevantes del momento, siempre puede visitar la web de Latido Online. Hasta pronto.